Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Después de la anterior película, El Bazar de las Sorpresas, que era una película cómica de un director muy clásico, Ernst Lubitsch, vamos a pasar a otro director también no menos clásico, Stanley Kubrick, pero para descubriros, según lo que hayáis visto o lo que no hayáis visto, una película que es sinceramente y bajo mi punto de vista la película más polémica de la historia del cine. Películas polémicas en la historia del cine, la verdad es que ha habido muchísimas. En los últimos años hemos tenido La Pasión de Cristo, pero tuvimos también en los años 80 La Última Tentación de Cristo, de Martin Scorsese, y en los años 60 La Dolce Vita de Federico Fellini. Pero sin duda la película más polémica de la historia del cine, que estuvo además en su tiempo prohibida en numerosos países. Sé que en Inglaterra no se pudo estrenar prácticamente hasta casi el año 2000 y que aquí en España se proyectó en el año 1975, pero en versión original subtitulada, y que creo que en el año 80 o a principios de los años 80 ya pudo ser doblada. La verdad es que la película tiene muchísimos puntos en los que podríamos decir que no es que sea una película polémica en sí misma. Es que esta es una película tan provocativa y que tiene tantas capas de lectura, es tan compleja y es una película que está hecha para ya no solo provocar al espectador, sino para causarle una amplia sensación de sentimientos y emociones, tanto de admiración como de repulsión, que se convirtió prácticamente en un clásico. Esta noche os voy a comentar, dentro de las críticas cinéfilas, La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick. Para todos aquellos que en cierto momento me decían que yo no era a lo mejor capaz de comentar películas violentas o que tuvieran un excesivo contenido explícito, pues qué mejor película que La Naranja Mecánica. La Naranja Mecánica para mí es una de las obras maestras de Stanley Kubrick, aunque para mí no es la mejor de su filmografía. Tiene algunas cosas que a mí no me terminan de cuadrar en lo que se refiere a la narrativa, pero tiene tantas capas de lectura que además es, digamos, un estudio psicológico, ético y moral del comportamiento de ciertas personas. La Naranja Mecánica está basada en una novela del escritor Anthony Burgess, que también fue además el escritor del guión de esta película. Pero como en prácticamente todos los guiones de las películas de Stanley Kubrick, pues Stanley Kubrick, después de coger el guión de Anthony Burgess, pues prácticamente cambió todo lo que él quería. Empezando radicalmente por el final, en el que la novela de Anthony Burgess pues nos da un final completamente alternativo, en el que el protagonista pues la verdad es que vuelve, digamos, no mejor dicho vuelve, sino que él pues admite los errores del pasado y se transforma en una persona completamente nueva. Pero en la película de Stanley Kubrick es todo lo contrario. Lo que vuelve a ser precisamente es, según la interpretación que le demos, yo lo veo así, como como una mala persona. El héroe de esta película, o mejor dicho, el antihéroe, porque también estamos hablando de un personaje que, como el Noodles de Érase una vez en América, es una auténtica mala persona, es decir, es un asesino, es un pandillero, le encanta, como él dice, la ultraviolencia. Pues la verdad es que es un personaje completamente repulsivo. Es un personaje completamente repulsivo desde cualquier punto de vista que se le enfoque. Pero también la película también tiene algunos toques o algunas pinceladas de comedia que iremos también diseccionando a lo largo de todo lo que es la crítica. La película está calificada, aunque yo no sé por qué, como una película de ciencia ficción, ya que la novela original de Anthony Burgess es una película, es mejor dicho, es una novela de ciencia ficción en un futuro distópico. Pero aquí Stanley Kubrick hace una puesta en escena que no parezca un futuro distópico, sino que tiene una serie de elementos, como son el diseño de producción, lo que es la dirección artística, el diseño de vestuario, como muy extraño, muy vanguardista, que parece que estamos en una época como muy indeterminada dentro de lo que es la Inglaterra, que puede ser pasado, puede ser un futuro o puede ser ese futuro distópico, pero que yo no la veo realmente como una película de ciencia ficción en absoluto, sino que la veo una película realmente que tiene varias líneas, varias capas de significación, pero que tiene más un contenido moral, un contenido ético, un componente psicológico y hasta un contenido político. Es decir, todo eso se puede decir que podría ser una película con todos esos elementos dentro de un marco de ciencia ficción, pero La Naranja Mecánica es mucho más que todo eso.
La Naranja Mecánica es una película que, al igual, por ejemplo, que El Joker de Todd Phillips, pues causó un gran revuelo. Y es que tiene numerosos puntos en común, como ya iremos discerniendo a lo largo de lo que es la crítica. Y también se basa, la del Joker, el personaje que interpretó Joaquin Phoenix en esta singular obra maestra que vimos el año pasado y que es una película excelente, se basa también en muchos de los puntos que tiene con la Naranja Mecánica, precisamente. Es decir, no solo en lo que se refiere a película polémica, sino que también en la personalidad de lo que es el héroe, o mucho mejor dicho, en el antihéroe. Stanley Kubrick filmó La Naranja Mecánica pues íntegramente en Inglaterra y fue, si mal no recuerdo, la primera película de Stanley Kubrick producida y distribuida por la Warner Brothers. Por ejemplo, su película anterior, 2001 Odisea del Espacio, pertenecía a la Metro-Goldwyn-Mayer. Pero a partir de 2001 Odisea del Espacio, como el éxito fue tan gigantesco, pues todo lo que Stanley Kubrick habría lo que le habían obligado, por así decirlo, los productores de Hollywood a filmar de un modo determinado sus películas. Acordaos, por ejemplo, cuando hice la crítica de Spartaco en el homenaje a Kirk Douglas, pues Stanley Kubrick se llevó fatal con Kirk Douglas, porque Kirk Douglas tendía más a un clasicismo cinematográfico. Sin embargo, Stanley Kubrick era un director totalmente vanguardista, que tenía un ego muy grande y que tenía que hacerse la película tal y como él quería. Y claro, todo lo que eran las conversaciones, o mejor dicho, las peleas que había entre el productor y el director fueron realmente antológicas, porque Stanley Kubrick lo que quería era una libertad creativa que alcanzó precisamente en 2001 Odisea del Espacio. Se puede decir que 2001 Odisea del Espacio es un punto de inflexión en la carrera de Stanley Kubrick, y la consecuencia de ese punto de inflexión es La Naranja Mecánica, ya que La Naranja Mecánica no tiene absolutamente nada que ver, o sea, lo que es el estilo formal, el tono, la esencia de de todas las películas de Stanley Kubrick, a partir de La Naranja Mecánica, no tienen nada que ver con las que había realizado anteriores a La Naranja Mecánica. Pero esa libertad creativa, ya os digo, que fue gracias al éxito que tuvo 2001 Odisea del Espacio, que fue tan sumamente millonaria, que fue un éxito tan apoteósico, que los productores le dieron carta blanca a Stanley Kubrick para que hiciera lo que realmente él quisiera con los films. Y en consecuencia de todo ello, pues La Naranja Mecánica, aunque no es una superproducción, fue una película que tuvo un presupuesto relativamente bajo para los cánones de la época, creo que llegó a costar casi ni 2 millones de dólares, o 2 millones poco de dólares, recaudó 30 y tantos o 20 y tantos aproximadamente, fue también un éxito, pero claro, fue una película muy controvertida por todo lo que os voy a contar ahora mismo. La verdad es que Stanley Kubrick, en el vídeo que hice de especial de la sección de los directores, de los grandes directores, os expuse de que Stanley Kubrick tenía que tener un control, era un megalomaníaco realmente en todos los rodajes, que tuvo que tener un control muy exhaustivo sobre todos los proyectos que tenía. Y La Naranja Mecánica no es una excepción, llegando prácticamente a volver, no loco, pero casi al protagonista, a Malcolm McDowell, que se puede decir que hubo un antes y un después en la carrera de Malcolm McDowell como actor. Un antes y un después de La Naranja Mecánica. Es más, La Naranja Mecánica para Malcolm McDowell supuso pues prácticamente un éxito, pero también una maldición, al igual que hubo con Carrie Fisher en La Guerra de las Galaxias. Fue un éxito que le lanzó al estrellato, pero que también evidentemente le supuso una cantidad de fama tan inmensa que el actor no supo gestionar muchas veces. Y es que también Malcolm McDowell, durante el rodaje de La Naranja Mecánica, sufrió las inclemencias del tiempo atmosférico, de la psicología de Stanley Kubrick. Por ejemplo, en la secuencia en la que él está atado con esa camisa de fuerza ante la proyección en la técnica Ludovico, que ahora cuando se hable del argumento os explicaré qué es eso, porque ese es el meollo que tiene la película y lo que nos da que pensar desde el punto de vista ético, moral, político, de todas las maneras, dando una lectura a Stanley Kubrick de una crítica muy clara, no soterrada para nada, sino muy clara de todo lo que los poderes, mejor dicho, los gobiernos, aquí los voy a llamar los poderes, hacen con los ciudadanos, prácticamente. Algo realmente muy polémico. Pues en esa secuencia, en el que vemos a Malcolm McDowell con la camisa de fuerza y con ese casco que lo que le hace es mantenerle los ojos abiertos para que no pueda cerrarlos, tuvieron que repetirla tantas veces porque la córnea, es decir, todo lo que es
los ojos de Malcolm McDowell terminaron por resecarse muchas veces, terminó con unas conjuntivitis tremendas. Y eso que la persona, el actor que está al lado, actor por llamarle de alguna manera, que está al lado, dándole gotitas en los ojos para, como no podía cerrarlos, para que los tuviera humedecidos, que era un médico real, era un médico real, pues una de las veces, una de las tantísimas tomas que ya repetía, Malcolm McDowell ya no pudo ya con todo esto, se quitó la camisa y se arrancó el casco, lo que provocó que uno de los pequeños garfios metálicos que tenían sujetos en los párpados le rasgara la córnea en parte y estuvo lesionado durante un tiempo. Pero claro, esto en los rodajes de Stanley Kubrick era algo completamente normal. A Tom Cruise, por ejemplo, en el rodaje de Eyes Wide Shut, de repetir unas tomas 1000 veces, le salió una úlcera en el estómago. Kirk Douglas llegó a los extremos con Stanley Kubrick por la repetición también de tantas secuencias, porque tenía que ser como Stanley Kubrick quería. Es más, Kirk Douglas decía de Stanley Kubrick que era una mierda con talento, así de claro lo decía. Pero claro, le llevaba a extremos que eran insoportables. Shelley Duvall tuvo muchas crisis nerviosas durante el rodaje del Resplandor. O sea que Stanley Kubrick tenía que rodar las películas, le pasa lo que a James Cameron, como él tenía que decir y que tenía que controlarlo absolutamente todo. Pero claro, el resultado siempre eran obras maestras. Y La Naranja Mecánica no es una excepción. Argumentalmente hablando, nos encontramos con la historia de un grupo de muchachos en una especie de Inglaterra distópica, ya os digo, con una dirección de escena en lo que se refiere a puesta en escena, diseño de producción, muy vanguardista, muy extraña, con unos decorados con unas formas raras, es decir, donde pues prácticamente la ley, podemos decir que en esa Inglaterra distópica es como si hubiese desaparecido en parte. Y claro, pues las bandas, por así decirlo, de chavales que se dedican a cometer crímenes, pues está a la orden del día. Y está la banda de criminales, que son los protagonistas de nuestra película. Que además están presentadas de una manera harto original, ya que lo que primero vemos en la película es un plano, un primer plano de Malcolm McDowell, que la cámara va haciendo un zoom out, se va retirando lentamente y vemos a sus 3 compañeros al lado bebiendo una leche, que ellos llaman, pues no me acuerdo si llamaban Cockney o algo así parecido, porque eso es otro de los elementos de la película, porque la banda de los drugos de Alex Delarge, que es así el protagonista, como se llama, se ha inventado una especie como de lenguaje propio durante toda la película. Al menos durante la primera parte, en lo que es la presentación. Y claro, utiliza todos estos elementos narrativos como lenguaje propio para darle un toque de originalidad. Pues muchas veces, hay veces que yo cuando vi la película esta, La Naranja Mecánica, por primera vez, que tendría pues 17 o 18 años, era un adolescente, me la compré en VHS, porque yo ya sabía que era una película muy polémica. Yo creo que ha sido una de las películas de VHS que más caras me costaron, creo que fueron pues a lo mejor 3.000 pesetas de la época, porque la sacaron una edición muy limitada. Cuando llegué a casa yo quería ver aquella película de Stanley Kubrick, porque claro, después de ver Espartaco, 2001 Odisea del Espacio, y que se vendía como una película de ciencia ficción, yo quería ver a ver qué es lo que había, aunque no me esperaba que hubiese naves. Pero claro, cuando terminó la proyección, hubo un antes y un después casi en mi vida cinematográfica o de cinéfilo, diciendo, acabo de ver una película que es que no sé por dónde cogerla. O sea, no sé si el director, si lo que quiere hacer es criticar, provocar, poner nervioso al espectador, espantar al espectador, o realmente darle un espectáculo visual tremendo, pero con unos personajes totalmente repulsivos. O sea, esa fue la primera reacción que yo tuve al ver La Naranja Mecánica. Pero luego, a lo largo de los años, cuando la he visto, ya he ido captando este argumento. Stanley Kubrick lo que pretende es, o lo que hizo realmente fue en la película, fue dividirla en 3 actos muy bien definidos. Y en eso me recuerda, por ejemplo, a La novia de Frankenstein de James Whale, en el que James Whale, también que era un director muy meticuloso, dividió los 75 minutos de la película en 3 partes de 25 minutos en la que cada parte está muy bien definida. O sea, La Naranja Mecánica es una película donde la presentación de personajes, el nudo y el desenlace están perfectamente definidos. Y además puedes darte cuenta porque son partes que se van desarrollando a lo largo de toda la película en la vida del protagonista.
en la vida de unos años, desde sus inicios, en lo que es pues un pandillero que practica, como él dice, la ultraviolencia, hasta que llega, digamos, a rehabilitarse, o lo que él entiende por rehabilitarse. Pues claro, estos pandilleros, pues cuando salen del bar este, que tiene muchos elementos icónicos sexuales, todo hay que decirlo, es una película que no... O sea, no hay escenas, por así decirlo, de sexo explícito, ni muchísimo menos, pero sí que tiene mucha iconografía sexual, es decir, es un bar en donde pues las mesas, las sillas son maniquíes de mujeres desnudas. En eso me recuerda, por ejemplo, en algunos aspectos a 2001, a 2001, a Blade Runner 2049, en el que los elementos de la anatomía femenina están muy destacados, aunque evidentemente no es la obsesión de Denis Villeneuve en esta película la de provocar, pero sí la de Stanley Kubrick. Y durante prácticamente los 35-40 primeros minutos vamos a ver todas las tropelías que este grupo de muchachos, este grupo de 4 bestias salvajes, porque no se les puede definir de otra manera, estos antieros, estos auténticos criminales, van haciendo por todo lo que es esa Inglaterra distópica. Desde pegar una paliza a un señor que está pues en una especie, vamos, a un vagabundo que está pues una especie como de túnel, de entrada de metro, de lo que fuera, que bueno, él está borracho, él está cantando y llegan los drugos con Alex, y todos se ponen pues a aplaudirle como diciendo, vaya, vaya, pues te gusta cantar, ¿no? Y claro, le dan una paliza pues que lo dejan absolutamente noqueadísimo, pero totalmente o sea, ya las primeras imágenes, las primeras secuencias de la película, la primera media hora, entre media y 40 minutos, ya es difícilmente soportable en el sentido de que dices, ¿qué es lo que Stanley Kubrick pretende con el espectador al mostrarnos todo esto? Luego vemos, por ejemplo, que se enfrentan a una banda, por ejemplo, de otra banda criminal, otro grupo de pandilleros, con con unas maneras violentas tremendas, tirándose sillas, una especie de teatro abandonado, es decir, tipo futuro distópico, en el que el teatro pues prácticamente está deshecho. Y se pegan con las sillas, con las mesas, tirándose, dándose puñetazos, con navajas, con cuchillos. Tienen la banda esa criminal a una chica a la que quieren violar, hasta que llega la banda de Alex, los drugos. Y dice Alex, dice, vaya, 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 aquí estáis, pues vaya, pues ahora vamos a ajustar cuentas vosotros y nosotros, con su lenguaje tan característico. Y claro, pues la chica, pues en ese momento que la iban a ultrajar, pues aprovecha y sale corriendo, evidentemente. Pues claro, después de todo eso, de esa paliza tan tremenda, vemos, por ejemplo, también que cogen un coche en una secuencia en la que van por la carretera, pero van justamente en sentido contrario. Y claro, los que van en sentido contrario, los coches van en sentido contrario, van esquivándolos y van teniendo constantemente, pues una serie de accidentes. Y aquí es cuando Stanley Kubrick coge un primer plano del físico de Alex, en el que parece que está, digamos, disfrutando de todo ello. O sea, como él dice, le encanta la ultraviolencia. Todo esto narrado con la voz en off del propio Alex. Porque se puede decir que la película es como si fuera un inmenso flashback, es decir, en el que un Alex, supuestamente rehabilitado, cuenta toda su historia. También somos testigos, como llega, por ejemplo, a casa de sus padres, en el que no hace absolutamente nada, no va al colegio, porque se supone que es una banda de jóvenes, de adolescentes, no van al colegio, no van a la escuela. Él dice, cuando su madre le toca la puerta, dice, es que es hora de ir al colegio, él dice, no, no, es que me duele la quijotera. ¿Vale? Le duele la quijotera, quiere decir que le duele la cabeza. Y lo que realmente le relaja después de esas sesiones de ultraviolencia, después de coger los coches, después de haberse pegado con otras bandas rivales, haber pegado palizas a vagabundos, etc. Lo que se relaja es, llega a su habitación, se relaja tranquilamente y se pone la 9ª sinfonía de Ludwig van Beethoven. O sea, que es que, fijaos también los anacronismos, mejor dicho, lo diametralmente opuesto que tiene la Naranja Mecánica. Es decir, como un personaje tan salvaje, tan criminal y tan bestia, como luego puede encontrar placer escuchando música clásica. Es decir, aquí la verdad es que Stanley Kubrick juega mucho con el espectador a provocarle, a decir, ¿cómo puedo yo encajar o cómo puedo yo realmente identificarme con este personaje?
Ocurre muchas veces, por ejemplo, como con el personaje de Noodles en Érase una vez en América, que es un criminal, es un ladrón, es un asesino que ha estado 10 años en la cárcel. ¿Cómo puedo yo realmente el espectador, identificarse con esta serie de personajes? Por lo tanto, la primera parte, todo lo que es la presentación del mundo de Alex, de sus drugos, y además que él deja muy patente que él es el líder del grupo, en una secuencia filmada a cámara lenta, pero que aquí la cámara lenta tiene, no como en otros directores, tiene un significado dramático en el que van caminando al lado de un estanque y de repente Alex se detiene y coge uno de sus bastones que llevan, porque van vestidos con un bombín, y con unos bastones y con una especie de como de monos blancos, coge un bastón y a uno le pega con todo el bastón, a uno le saca otro cojo saca un cuchillo y le raja la mano y dice a todos que él es el auténtico líder y que no tienen que justificar, mejor dicho, no tienen que dudar de ninguna de las órdenes que él diga. Es decir, él es el líder del grupo y no hay nada más. Lo que pasa es que sus amigos ya empiezan a cansarse un poco de ese aspecto ultraviolento que tiene Alex y que realmente no va a cambiar. Es más, en una de las secuencias más poderosas visualmente y más fuertes de la película, los cuatro entran dentro de una especie como de casa, de mansión, donde hay una mujer, en donde los elementos sexuales vuelven a hacer, pues por así decirlo, mucho acto de presencia, ya que está lleno de cuadros, de desnudos. Ella está haciendo una serie, pues, como diría yo, de gimnasia y todo eso. Y claro, pues empieza Alex a jugar pues con esta mujer hasta que acaba matándola. O sea, se convierte en un auténtico asesino. Pero no sin antes también haber realizado una secuencia que ha pasado también a la historia del cine, pero también por lo repulsiva que es, ya que entran en una casa en donde hay un matrimonio viviendo y en el que a ella pues la ultrajan de una manera completamente bestial al ritmo de Cantando bajo la lluvia, Singing in the Rain. Stanley Kubrick le dijo en esta secuencia a Alex McDowell, mejor dicho a Malcolm McDowell, que diera la paliza a una mujer y que luego la violara realmente al ritmo de Singing in the Rain. Pero luego nos enteraremos de que esa mujer no sobrevivió a aquella paliza y que terminó volviéndose completamente, digamos, loca. Es decir, durante toda esta amplia secuencia, toda esta presentación de todos los personajes, asistimos a muchas secuencias muy violentas. De decir, caray, es que esta película realmente... ¿Qué es lo que pretende Stanley Kubrick? Que yo me salga de la sala. Se hace difícilmente soportable. Porque hay secuencias que son un tanto desagradables en ese sentido. Pero La Naranja Mecánica, tal y como la concibió, es así. Pero todo esto tiene su porqué en lo que va a ser el segundo acto de la película. Y es que cuando salen de la casa los drugos, Alex y los drugos salen de la casa, cuando ya están hartos realmente de él, de su liderazgo, por así decirlo, le están esperando, y entonces le dan una pequeña paliza, le rocían la cara con una especie como de spray o algo así, acabo de recordarlo bien, y claro, la policía llega y atrapan a Alex Delarge, que termina en la cárcel, pues evidentemente, para, ¿qué os digo yo? Para colmo de males de sus padres, porque sus padres creían que era un hombre modélico, era un chico modélico, que iba a clase, todo, o sea, tenía por completamente engañados a los padres. Y aquí es donde aparece ya el segundo bloque de la película, y incluso diríamos que ya es, aparte de la violencia, el más polémico de todos. Stanley Kubrick deja a un lado todo lo que es el apartado violento y lo que nos va a narrar va a ser la transformación del personaje de Alex, la transformación de su personaje, pero a través de una técnica que lo que va a hacer es anular por completo la personalidad del carácter, del personaje. Lo que va a hacer es intentar convertirle en una buena persona, entre comillas. Porque lo que hace aquí Stanley Kubrick, en una crítica muy fuerte a todo lo que son los poderes, por así decirlo, los gobiernos, es emplear como cobaya directamente en una técnica que ellos llaman la técnica Ludovico, que es un procedimiento químico, incluso psicológico, que lo que hacen es que cuando este chico, es decir, cuando Alex esté acostumbrado a ver o esté viendo secuencias violentas, o tenga un impulso violento, o tenga un impulso de matar, un impulso de violar,
un impulso de todo lo que sea, de repente su cuerpo, debido a una serie de experimentos que han tenido con él, provoque una reacción en cadena, de dolores, de un malestar general tremendo, que incluso ese malestar puede ser tan sumamente fuerte que incluso le puede llevar al suicidio. Y aquí es donde viene el auténtico dilema moral que tiene La Naranja Mecánica y que se abre a múltiples interpretaciones. Es decir, Stanley Kubrick en este segundo acto, en este, digamos, ya no solo en la presentación de personajes, sino lo que es el nudo, lo que nos plantea es el dilema moral y ético, muy parecido al dilema moral y ético que tenía la película del Joker. ¿Os acordáis, por ejemplo, en la secuencia de la película del Joker, cuando el Joker está junto a Robert De Niro y le dice: es que vosotros nos tenéis que decir cómo nos tenemos que comportar, vosotros nos tenéis que decir qué es lo que tenemos que reír y de lo que no tenemos que reír, vosotros nos tenéis que decir qué es lo que tenemos que querer y qué es lo que no tenemos que querer? Pues prácticamente La Naranja Mecánica se adelantó a la película del Joker muchísimos años antes, porque lo que en el nudo de la película Stanley Kubrick nos da a entender es que se escoge a una persona como cobaya para practicar en él una serie de procedimientos químicos o lo que sea, que pueden tener cualquier resultado, pero eso sí, intentar transformar la mentalidad y hacerle una persona, por lo menos hasta cierto punto, buena y educada, es decir, rehabilitarle, pero rehabilitarle evidentemente como si fuera un experimento químico. Y tú te preguntas, viendo La Naranja Mecánica, en esta parte de la película, ¿qué es mejor realmente? Que a esta persona que tiene la maldad en sí misma, intentar rehabilitarle de una manera, digamos, social y razonando con él, o intentar convertirle prácticamente en un autómata, porque eso es lo que le van a transformar, en un autómata. Y de ahí el título de La Naranja Mecánica. La Naranja Mecánica es una expresión anglosajona, británica, que aquí, por ejemplo, tenemos una expresión aquí en España que es: eres más simple que el mecanismo de un botijo. Pues allí, por ejemplo, hay una expresión que dice: eres más mecánico, no, ¿cómo era? Eres más extraño o más raro que una naranja mecánica. Pero es que la naranja mecánica es la transformación en la que el personaje de Alex hace. Es decir, la transformación que él va a sufrir. Es decir, él se va a comportar de una manera, a través de la técnica Ludovico, que él no va a ser él precisamente, sino que le van a transformar o le van a intentar transformar lo que es su mentalidad. En el que él, cuando tenga un impulso de violencia, su organismo se rebele contra él, su cerebro, todo. Es decir, han practicado con él como cobaya. Es decir, todo esto nos da que pensar muchísimo, porque si esto es lo que Stanley Kubrick nos estaba dando a entender en la película, el mensaje tan claro que nos da, y de ahí la polémica de la película, además del contenido violento del film, es que los gobiernos, o mejor dicho, los poderes, hacen con los ciudadanos, o experimentan con los ciudadanos, lo que realmente los poderes quieren. Y la palabra pues es efectivamente un sí rotundo. Es decir, los ciudadanos, prácticamente en nuestro devenir de la sociedad, estamos al margen de lo que muchas veces los políticos, los gobiernos, los grandes poderes, como así se les puede llamar, quieran hacer realmente con nosotros. Es decir, si nos quieren convertir, por ejemplo, a una sociedad o a una generación en auténticos borregos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ponernos en televisión constantemente telebasura, por así decirlo. Y entonces creas una generación de gente que lo único que va a, digamos, a culturizarse, por así llamarlo, es viendo unos programas que lo que hacen es aborregarle. Es una manera de controlar al pueblo. Sin embargo, lo que quieres hacer es crear seres inteligentes, les pondrás, por ejemplo, es un ejemplo, un contenido en televisión inteligente, que desperte su imaginación, que tenga inquietudes culturales, etcétera, etcétera. Pues La Naranja Mecánica es eso, en lo que es el segundo apartado o el nudo de la película. Es decir, intentar cambiar la actitud del personaje a través de una serie de experimentos. Pero esto plantea en la película y en la sociedad, incluso tú cuando sales de ver la película, cuando ya la has visto, un dilema ético y moral. ¿Hasta qué punto un gobierno o hasta qué punto esos médicos, esos dos doctores, pueden jugar con la psicología, con el comportamiento del personaje de Alex?
de acuerdo que el personaje de Alex es realmente un ser maquiavélico, malvado, es un criminal, es un asesino, pero hay también procedimientos en los que se les puede rehabilitar. Aquí, por ejemplo, en España, pues lo que es cuando se les mete una persona en la cárcel, se le intenta rehabilitar, pero también para que pague, evidentemente, una deuda que tiene con la sociedad. Pero es que en La Naranja Mecánica se da un paso más allá. Es intentar rehabilitar a la persona, anulando por completo su personalidad. Cosa que vimos, por ejemplo, en la película Metrópolis de Fritz Lang, en la que parecía que todos los personajes eran como autómatas que iban, realizaban su trabajo y se iban, pero que es realmente lo que nosotros hacemos en nuestra vida cotidiana. Es decir, nosotros vivimos en una sociedad realmente en la que nos levantamos por la mañana, vamos a trabajar, volvemos a casa, cenamos, nos acostamos y al otro día otra vez, como si fuéramos unos autómatas. Es decir, todo eso porque ha habido una serie de gobiernos, de poderes, de lo que fuera, que así lo han querido. En este caso, pues la democracia, anteriormente las monarquías absolutistas, las épocas feudales, es decir, que querían que los poderosos transformasen al pueblo o sea, como ellos quisieran realmente. Pues ese dilema ético y moral es el que se expone en La Naranja Mecánica de un modo muy claro. Pero el dilema moral que también se expone es hasta qué punto tienen derecho esos poderes a jugar con la mentalidad de las personas, en este caso el personaje de Alex, e intentar transformarle de una manera tan sumamente radical y expuesta. Porque lo que están haciendo es anularle la personalidad por completo. Y de acuerdo que él es un villano. Pero imaginémonos que esa persona no es una persona tan sumamente violenta, sino que es una persona, pues digamos, más normal, que ha ingresado en la cárcel no por ser un asesino o practicar la violencia, sino por ejemplo, robar el bolso a una señora, por lo que fuera. ¿Merece realmente un castigo realmente tan sumamente brutal como que anulen por completo su personalidad, que en vez de rehabilitarle, le transformen como persona? Es decir, la película es muy polémica en ese sentido, porque claro, da que pensar, tiene muchas capas de lectura, y Stanley Kubrick, como yo digo, lo que hace es hacer un traje a medida de cada espectador, porque cada espectador seguramente después de ver La Naranja Mecánica va a ver una película completamente distinta, o que su interpretación será completamente distinta. Es más, yo por ejemplo, en las personas que han visto La Naranja Mecánica y que las he comentado, ellos han dicho, bueno, pues es un chico, la historia de un chaval que es un asesino, se le mete en la cárcel y bueno, pues para su bien le transforman en una persona pues completamente distinta, pero que luego ello pues se revierte, que esa técnica no está perfeccionada y vuelve a ser un criminal. Pero hay otros que dicen, no, no, es que cuando al final dice que se había rehabilitado, quiere decir que se había vuelto bueno, que se había vuelto correcto. Había cogido el sendero, por así decirlo, el camino recto, y no se había desviado o había dejado el lado oscuro, por así llamarlo, de algún modo. Pero mi visión es, por así decirlo, como más crítica de La Naranja Mecánica, más crítica en el sentido de crítica social. Es decir, hasta qué punto los gobiernos o los poderes pueden jugar con la voluntad de la gente, sea la persona que sea, y transformar su mentalidad y su manera de ser. Claro que todo ello, cuando Alex salga de la cárcel, porque se supone que con la técnica Ludovico ya ha sido rehabilitado, se encontrará años después de que el mundo ha cambiado, de que sus amigos, por ejemplo, algunos de ellos, se han convertido en policías. Y claro, cuando esos amigos se encuentran con Alex, se recuerdan la paliza que les dio diciéndoles que él era el líder. Y entonces ellos, los policías, sus amigos, haciéndose, intentando una vendetta personal, dice, nosotros ahora somos policías, tú acabas de salir de la cárcel, pero en realidad has estado por asesino. Porque tú fuiste la que mató a esa mujer. Tú fuiste el que mató a esa mujer. Pero ¿te acuerdas de la paliza que nos diste aquella vez, aquellos años, hace tantos años en el estanque? Y claro, le dan una paliza a Alex tremenda. Pero Alex no puede defenderse. ¿Por qué no puede defenderse? Porque a él le han enseñado en esa técnica, Ludovico, en ese procedimiento químico, psicológico que ha tenido en la cárcel durante años, a no poder expresar ningún tipo de violencia, ni siquiera a defenderse. Y ahí tenemos otro dilema moral. Es decir, si yo voy por la calle, por ejemplo, y por ejemplo, con mi mujer, y a mi mujer la quitan el bolso,
Yo, por ejemplo, si tengo un impulso de salir corriendo detrás del ladrón para quitarle el bolso, ¿eh? Y si a mi mujer le han dañado o le han tirado al suelo, evidentemente provocará en mí un sentimiento de ira. Pero imaginaos si han jugado conmigo y me han inoculado una sustancia en el cuerpo que lo que hacen es anularme, digamos, una emoción en mi mente, en mi cerebro, y que cuando yo vaya a ir corriendo detrás del ladrón para recuperar el bolso de mi mujer, de repente mi cuerpo reaccione provocándome una serie de malestar general tremendo. Es decir, ahí está el dilema moral y ético de la naranja mecánica. O sea, ¿hasta qué punto los gobiernos pueden jugar con la voluntad de los ciudadanos para cambiarles de personalidad? En este caso, en el caso de la naranja mecánica, está parcialmente justificado, o totalmente justificado según se mire, porque ellos quieren rehabilitar a un asesino. Pero imaginémonos que esa persona, con Alex, han practicado la técnica Ludovico como cobaya, pero seguramente lo querrán hacer con otros, también con otras personas que hayan cometido delitos. Pero imaginaos que esos delitos no han sido tan fuertes como los de Alex. Lo que están haciendo es anular por completo las emociones de ese personaje. Incluso, por ejemplo, cuando Alex, ya casi al final de la película, llega a casa de un señor que no la reconoce, dice, déjeme entrar, por favor, que es la casa de un señor que está en silla de ruedas y que es, fijaos, el marido de la mujer que la banda de Alex y ellos mismos habían ultrajado años antes. Es decir, el dueño, que está en silla de ruedas porque también le dieron una paliza, le reconoce. Y claro, al reconocerle, os podéis imaginar que ahí se la lía parda. Entonces, claro, pues lo que hace es poner una serie de música, de elementos, en los que él utilizaba anteriormente para excitarse, para provocar en él la violencia. Y entonces Alex no puede soportar esa situación y lo que hace es directamente tirarse por la ventana del edificio e intentar suicidarse porque no puede soportar ese malestar físico. Es decir, la sociedad ha convertido a un criminal, es decir, a una persona que se podría o no haber rehabilitado, eso no lo sabemos, en una persona que debido a esa técnica es capaz incluso de suicidarse, de quitarse la vida porque no puede soportarlo. Es decir, ¿es realmente ético y moral todo esto? ¿Cómo pueden los gobiernos o los poderes jugar con los ciudadanos, con nuestras voluntades, con nuestra manera de ser, con todo lo que nos hacen pasar a lo largo de la vida? Por ejemplo, ahora mismo con la pandemia que estamos sufriendo, con el cisco que tenemos con las vacunas y con todo ello. ¿Cómo pueden jugar con nosotros diciendo ahora esto sí, ahora no, ahora lo ponéis sí, ahora esto provoca esto, ahora provoca lo otro? O sea, es que parece que están jugando con nosotros como diciendo, bueno, ahora os vamos a poner esto porque por lo visto da buen resultado, pero es que también tiene una serie de efectos secundarios, es que esto provoca lo otro. Y dices, ¿es que están jugando realmente con nosotros? Es que Stanley Kubrick, como visionario, como director visionario que él, se adelanta constantemente a todo esto, y lo que hace es denunciar directamente todos los acontecimientos que se propone plasmar en la naranja mecánica. Todo lo que es el segundo acto. Y luego el tercer acto, que es cuando ya es el desenlace, en la que después de haberse tirado por la ventana realmente Alex, pues se ha destrozado todo el cuerpo, pero ha habido una reacción, un cambio en su cuerpo, en el que él empieza a ver en su mente imágenes de violencia de nuevo, pero su cuerpo no reacciona de una manera tan sumamente contundente. Y él dice al final de la película, ya me he rehabilitado. Pero es que este final es un tanto ambiguo, porque no sabemos si se ha rehabilitado para bien o se ha rehabilitado para mal. Y como todo gran director Stanley Kubrick, lo que hace es dejar un final abierto y ambiguo, como muchos grandes directores de la historia del cine, para que el espectador, digamos, al igual que en 2001 Odisea del Espacio, su película anterior, realmente interprete lo que él quiera ver. Es decir, los guiones complejos de la historia del cine siempre son los que nos han dado muchas versiones de la película, pero versiones en el sentido de que cada espectador puede interpretar algo según sus emociones, sus sentimientos, su manera de ver la vida, su ideología, absolutamente todo. He ahí la riqueza que tiene la naranja mecánica. Pero claro, ya os digo, es una película difícil y dura de ver, porque la primera parte es todo, como dice Alex, ultraviolencia. La segunda es todo las
digamos, pues no fechorías, sino todo lo que los poderes van haciendo a Alex dentro de la cárcel, practicándole la técnica Ludovico, es decir, todos los días le sientan en esa especie como de sala en el que está solo, con los ojos completamente abiertos, y en esa pantalla que tiene delante le van pasando constantemente secuencias de, por ejemplo, de guerras, de batallas, de violaciones, de todo, y además con el fondo musical de la novena sinfonía de Beethoven. Es decir, con lo que él utilizaba, digamos, para excitarse y provocar esa ultraviolencia, para realizar esa ultraviolencia. Pero claro, esas inyecciones, todo lo que están practicando con él, lo que está haciendo es que cuando vea una imagen violenta, su cuerpo lo asocia a un malestar físico y psicológico realmente tremendo. Porque él, cuando está sentado delante de esa pantalla, él está sufriendo, está diciendo, por favor, dejadme ya, por favor, quiero salir de aquí, me encuentro fatal. Y la verdad es que hay unas secuencias que son un poco desagradables porque él empieza a gritar, él empieza prácticamente a patalear, a moverse en la silla. La Naranja Mecánica no es una película fácil de ver en ese sentido. Es una película que tiene sus puntos, digamos, un tanto desagradables, de decir, ¿qué están realmente haciendo con esta persona? O sea, él es un asesino, él es un criminal, o sea, se merece un castigo. Pero, ¿qué es lo que realmente están haciendo, intentando, no rehabilitarle, pero qué es lo que están haciendo para lo que ellos dicen que va a ser algo rehabilitador en su vida? ¿Qué experimento tan extraño están haciendo? Por eso, esta película, Stanley Kubrick y Anthony Burgess, en lo que es el guión, que ellos escribieron, pero que bueno, luego Stanley Kubrick, como ya os digo, modificó, ¿qué es lo que realmente ellos quisieron plasmar? Pues lo que quisieron plasmar fue una crítica social, no encubierta, sino vista de una manera clara y transparente de lo que los poderes, los gobiernos, hacen con los ciudadanos. Es decir, prácticamente manejarnos a voluntad. ¿Qué es lo que está ocurriendo, por ejemplo, ahora con la Disney? Por ejemplo, que nos quiere meter cierto, como os diría yo, cierto correctismo político en sus películas. Por ejemplo, sin ir más lejos, el otro día estuve oyendo que ahora la versión de Blancanieves y los 7 enanitos, según Disney, los enanitos, que son hombres, porque se le ve con las barbas blancas, van a ser niños. Porque si son hombres, los niños al ver la película pueden interpretar de que son esclavos. Y dices tú, o sea, ¿cómo quieren jugar con las mentes de nuestros hijos para decirles de que esos enanos no son realmente enanos, sino que son niños? Porque si fueran hombres serían como esclavos. Yo digo, bueno, y si, según la Disney, son esclavos, ¿dónde está el capataz con el látigo dándoles ahí? Es que no tiene sentido. Con Caperucita Roja, ¿sabéis lo que quieren pretender hacer? Pretenden hacer que el lobo feroz, se transforme en un ser vegano, vegetariano, y que no se coma a Caperucita y a la abuelita. Yo digo, pero si toda la vida el lobo se comía a Caperucita y a la abuelita, y luego venía el cazador, pegaba un tiro al lobo, le rajaba la tripa al lobo, y Caperucita y la abuelita pues salían. O sea, fijaos cómo quieren jugar con nosotros. Pues Stanley Kubrick en La Naranja Mecánica es lo que está denunciando. Es decir, quieren jugar con nosotros los poderes totalmente. Totalmente. ¿Qué es lo que le dice, por ejemplo, Joaquín Phoenix, el Joker, a Robert De Niro en la película? Vosotros no tenéis por qué decirnos lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que pensar, lo que tenemos que decir, lo que tenemos que amar, lo que tenemos que odiar, lo que tenemos que realmente cómo vivir. Eso es lo que Stanley Kubrick nos quiere decir en La Naranja Mecánica con una meridiana claridad. Por eso la película fue prohibida en muchos países. Ya no solo por la violencia, sino por el contenido crítico, ético y moral tan, digamos, tan claro y tan polémico en su momento. Porque películas violentas, pues en la historia del cine ha habido miles. Pero claro, que una película de Stanley Kubrick, de un director tan reputado, sea directamente censurada y no expuesta en muchos países, por ejemplo, en Inglaterra no fue estrenada hasta el año 99-2000. Y aquí hasta el año 75 se expuso en determinados países también, en España, en determinadas salas, pero en versión original. Luego fue en 1980, 81 aproximadamente, cuando se estrenó ya doblada. Que además fue Carlos Saura, el director que Stanley Kubrick escogió para el doblaje en castellano. Un doblaje nefasto.
pero completamente nefasto. Yo no sé qué vería Stanley Kubrick en Carlos Saura, porque los doblajes de Barry Lyndon, de La Naranja Mecánica, del Resplandor, las voces son horribles. Yo prefiero verla muchas veces en versión original que a ver el doblaje tan espantoso que le hicimos aquí en España a estas películas. O sea, yo prefiero las películas de la época de Kubrick anteriores a La Naranja Mecánica, o mejor dicho, anteriores a 2001, en el que los actores, por ejemplo Kirk Douglas en Senderos de Gloria, en Espartaco, James Mason en Lolita, tenían los actores de doblaje que les habían doblado durante toda la vida. Sin embargo, a partir de 2001, pues Stanley Kubrick coge un poder dentro de sus películas que permite incluso controlar o escoger a las personas que iban a doblar sus películas. Técnicamente nos encontramos ante una película que realmente es otro prodigio visual y técnico como Stanley Kubrick pues había hecho hasta ese momento, porque Stanley Kubrick, al igual que James Cameron, es un director que va a más en su puesta en escena. En esta película, por ejemplo, se utiliza mucho lo que es la cámara subjetiva. Es decir, Stanley Kubrick cogía la cámara directamente, se la echaba al hombro y directamente iba con ella siguiendo las andanzas de Alex. Pero también tira mucho de planos amplios, de panorámicas, de travelings, pero todo de una manera muy pormenorizada y muy exquisita, sobre todo en lo que se refiere a la iluminación y al colorido. O sea, por ejemplo, la iluminación, hay una escena en la que Alex, que está vestido de una manera estrafalaria, a más no poder, estamos en un futuro distópico, no sabemos cómo pueden ir vestidos, entra en una tienda de discos y la tienda de discos tiene una iluminación muy extravagante, pero totalmente fascinante. Ahí está el futuro distópico, que se refería a la novela de Anthony Burgess. Y además hay un guiño muy evidente, y es que él está viendo una serie de discos de vinilo, y el primer disco que se encuentra de vinilo es la banda sonora de 2001, Odisea del Espacio. Es decir, él se autohomenajea en la película. Es más, al final de la película, cuando hay un plano en el que Alex dice que ya está rehabilitado de nuevo, él ya ha vuelto a estar rehabilitado, para unos se ha vuelto bueno, para otros se ha vuelto malo, hay dos baffles que tocan la música de Beethoven, de la novena de Beethoven. Y esos baffles son tan grandes que nos recuerdan a los monolitos de 2001, Odisea del Espacio. La banda sonora, evidentemente, pues también es muy similar, es el eje de la banda sonora, es la novena sinfonía de Ludwig van Beethoven, que es prácticamente como una presencia omnipresente en toda la película, porque es la banda sonora en la que Alex se inspira para sus sesiones de ultraviolencia, por así decirlo. También os puedo decir, por ejemplo, que hay aspectos de la película, por ejemplo, que a mí no me terminan de cuadrar un poco del todo. Porque la película, además de ser polémica, es difícil que un espectador, por ejemplo, un espectador medio que vaya a ver un film, pues soporte, incluso a día de hoy, las 30-40 primeros minutos, porque la película dura 2 horas 20. Es una película larga, se toma su tiempo. Y claro, durante 40 minutos viendo escenas de violencia, escenas de combates, de batallas, de peleas, y además con sangre en la película. O sea que tiene sus secuencias. Y se pueda decir, bueno, ¿y esto qué es lo que significa? ¿Qué me quiere el director a mí contar? Pero claro, hay que tener paciencia porque en el segundo acto ya veremos que todo lo que ocurre en el primer acto tendrá una consecuencia en el segundo, que es la técnica Ludovico. Y a su vez la técnica Ludovico en el segundo acto tendrá acto de presencia, que serán las consecuencias de dichos experimentos en la conducta de Alex, porque Alex ya se ha rehabilitado. Y en este tercer acto Alex se comportará de una manera extremadamente correcta, pero tan correcta que, viviendo en un mundo distópico también lleno de violencia, es incapaz de defenderse ante insultos, provocaciones, etcétera, etcétera. Es decir, le dejan, con la técnica Ludovico, le dejan suelto al mundo y decir, ala, ahí te las apañes, porque has servido de cobaya este experimento, y si viene uno y te da una paliza o lo que fuera, y tú te intentas, por ejemplo, defender, no vas ni a poder.
Y eso es lo que ocurre pues los amigos que se encuentra que son policías y con un montón de situaciones en las que Alex ya no puede más y es cuando decide tirarse por la ventana de ese edificio cuando entra dentro de la casa de este señor. La verdad es que La Naranja Mecánica para mí es una película muy polémica por todos los mensajes, tanto ocultos como no ocultos que hay. Es decir, es una película que merece muchas revisiones, porque tiene a su vez un componente crítico de la sociedad tan sumamente claro, que debido a ello fue prohibida en muchos países. Alemania, Dinamarca, en Italia, en muchos países durante mucho tiempo. Hoy en día ya no. Ya no está, porque bueno, pues La Naranja Mecánica ya es una película que es un clásico del cine. Es más, en su día tuvo 4 nominaciones al Oscar, mejor película, mejor director, no recibió ninguno, pero sí que recibió un premio muy importante, que fue el premio a la mejor película del Círculo de Críticos de Nueva York. Como diciendo, será muy polémica y todo lo que queráis, pero esta película es una auténtica maravilla. Visualmente es un gran espectáculo, todo hay que decirlo, todo lo que es la iluminación, la que hace gala Stanley Kubrick en esta película es maravillosa, el diseño de producción, es decir, lo que es la puesta en escena de esa Inglaterra extraña, distópica, que no parece como cuajar a llegar a ser de ciencia ficción, querer serlo pero sin llegar a serlo, porque aquí la puesta en escena es lo de menos, lo importante aquí son los personajes y el devenir del personaje de Malcolm McDowell. Y evidentemente lo que importa son las interpretaciones. Pero claro, todo ello con un envoltorio polémico en el que la violencia, en el que la crítica social, en el que el dilema ético y moral al que se enfrenta el espectador le hace mucho que pensar. Por eso La Naranja Mecánica tiene múltiples interpretaciones. Es una película muy rica, muy compleja. Es una película extremadamente no difícil de comprender en sí, pero que hay que pensar un poquito para decir por qué se está comportando o por qué intentan hacer con Alex esto. Para transformarle, para cambiar la mentalidad, pero es que acaso a través de la sociedad, ya no solo de hoy en día, sino de todos los países durante todas las épocas, que es en sí la historia de la vida y de la humanidad, los grandes poderes no han querido realmente manejar a los ciudadanos o a las masas como ellos han querido o como ellos les han convenido. Pues ese es realmente el mensaje. Y por eso la película fue prohibida en muchos aspectos, en muchos países, ya no solo por la violencia, sino por el mensaje que tenía la película en sí misma. Fue polémica por todo y por muchas cosas más. También tiene elementos, pues también un poco, por ejemplo, cómicos. Hay una secuencia en la que también Alex está en la tienda esta de discos, hay 2 chicas, y se las lleva a su casa para tener relaciones íntimas con ellas. Que la secuencia dura 30 minutos, pero en vez de Stanley Kubrick pasarla a una velocidad de 24 fotogramas por segundo, que claro, no sabemos ahí realmente pues lo que pudo pasar, porque es una secuencia de sexo en el que Alex está con 2 mujeres, con 2 chicas, pero que en realidad lo vemos a tal velocidad, a una velocidad de 2 fotogramas por segundo, que prácticamente no asistimos a otra cosa más que a un ir y venir de los 3 personajes del ménage à trois, del trío que se forma Alex ahí, pero con una velocidad que evidentemente era una manera de saltarse la censura muy, 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 como diría yo, también bastante inteligente. En el sentido de decir, vais a ver un trío, pero no lo vais a ver porque lo voy a poner, lo voy a filmar, o lo voy a pasar en la película a tal velocidad que no vais a ver pues, prácticamente nada escandaloso. Y todo, evidentemente, al ritmo de música clásica. Es decir, es también un poco un toque cómico. Pero la verdad es que todo ello, tanto las secuencias a cámara lenta como a cámara rápida, en las que prácticamente pues solo se puede decir que hay 1 o 2 o 3 a lo largo de toda la película, tienen su componente dramático. Es decir, tienen una justificación, no es la cámara lenta porque sí, como hacen otros directores hoy en día, sino que en manos de Stanley Kubrick, que era auténtico genio, un auténtico maestro, lo que hacen es tener un significado. Si veis la película os daréis cuenta perfectamente de ello. La Naranja Mecánica para mí ya no solo es un clásico de la historia del cine, que tiene, ya os digo, múltiples interpretaciones éticas, morales, no religiosas, políticas, porque claro, son los poderes los que juegan con la mentalidad y con la conducta de Alex. Y dependiendo de que seas de una ideología o de otra, lo puedes enfocar de un punto de vista o de otro.
He ahí también la riqueza que tiene esta película. He ahí también la riqueza que Stanley Kubrick quiso imprimirle a esta película. Es decir, si la primera parte es todo violencia y dices, Dios mío, ¿qué pretende aquí el director? ¿Provocarme? ¿Que yo me vaya de la sala? ¿Qué secuencias muchas desagradables? Pero es que luego, en el segundo nudo de la película, todo eso que hemos visto en la primera parte, tiene su respuesta. Y a su vez, lo que ocurre en la tercera parte de la película, en el desenlace, tiene las respuestas a las preguntas que tenemos en la segunda parte del film. La Naranja Mecánica, por eso, es una película que no tiene fisuras. Es prácticamente una estructura narrativa en círculo. Porque Alex, para mí, empieza siendo una mala persona, es decir, un criminal, y termina volviendo a ser también un criminal. Porque yo creo, al final de la película, que cuando él dice, dentro de su mente criminal, él dice que ha sido rehabilitado, no quiere decir que se vuelva una persona buena, sino porque para él ser una persona buena es ser un criminal. Es un juego de palabras, pero que realmente es así. La Naranja Mecánica es uno de los títulos más polémicos, mejor dicho, el título más polémico de la historia del cine. Fue prohibida, ya os digo, en numerosos países y estrenada muchos años después, pero que en todos los países donde se estrenó fue un gran éxito de taquilla y que tuvo 4 nominaciones al Oscar, pero que Stanley Kubrick no vio ni una sola estatuilla. Evidentemente, al ser tan polémica, la Academia no iba a arriesgarse ni muchísimo menos a premiar una cinta en el que muchos países estuvo prohibida durante muchos años. Aquí la pudimos ver en el 75 y doblada en el 80, pero hay países donde incluso, quiero recordar hoy en día, que ni siquiera se ha estrenado. Y en Inglaterra se estrenó en el año, por cerca del año 2000. Es más, como anécdota final os contaré que cuando se estrenó en Inglaterra empezaron a proliferar, debido a los visionados de la película, las bandas de matones por las calles de Londres y de toda Inglaterra. Y Stanley Kubrick tuvo que retirar la película de Inglaterra. O sea que, ya os digo que evidentemente la película no causó una buena impresión desde un primer momento. Fue un impacto muy fuerte para la época. Pero claro, por el contenido social, político, violento que tiene en ese aspecto, me recuerda mucho, por ejemplo, a la crítica que hice de Robocop, en la que Robocop pues es un personaje donde también se le cambia por completo la mentalidad, se le transforma en un policía, porque él en teoría está muerto, está fallecido, pero la película tiene un contenido crítico con la sociedad. Paul Verhoeven hizo un contenido crítico con la sociedad brutal. También se asemeja mucho al personaje de Noodles, de Érase una vez en América, porque él es un auténtico villano, es un criminal. Pero claro, Stanley Kubrick quiere que hasta cierto punto nos identifiquemos con él. Y también con el Joker de Todd Phillips, sobre todo en la secuencia final que tiene con Robert De Niro, cuando le dice, vosotros no sois quien ni para dominarnos, ni para decirnos lo que tenemos que hacer, ni para decirnos lo que tenemos que pensar, etcétera, etcétera, etcétera. Pues aquí exactamente igual. Juegan en la técnica Ludovico con Alex diciendo cómo tiene que ser esa persona, convirtiéndole en un autómata, convirtiéndole en una naranja mecánica, es decir, en un elemento orgánico, de la naturaleza, pero que tiene dentro un mecanismo que lo que hace es variar su conducta. De ahí que se llame la película La Naranja Mecánica, o la expresión eres más raro que una naranja mecánica. La Naranja Mecánica es, pues ya os digo, uno de los grandes clásicos y una de las grandes obras maestras de la historia del cine. Eso sin duda, por sus múltiples interpretaciones, por sus a nivel de argumental, por la polémica que generó y sobre todo porque fue otro de los grandes y truculentos rodajes sonados del polémico siempre Stanley Kubrick, pero que el resultado fue pues una película pues que se ha convertido con el tiempo pues en una de las grandes de la historia del cine, rodada íntegramente en Inglaterra. Y es una película que, ya os digo, es difícil de ver. Es una película difícil de ver porque no siempre se ha expuesto o no se expuso hasta 1970 la violencia de una manera tan clara, tan concisa, tan sumamente explícita, y con elementos, digamos, violentos, sexuales, de perversión, de una manera tan
tan provocativa como Stanley Kubrick lo hace prácticamente desde el primer fotograma, pues prácticamente hasta el último. La verdad es que La Naranja Mecánica poco más os puedo decir de ella. Es una película, ya os digo, difícil de ver, no es para todos los públicos, y como todo clásico o como toda polémica, hay gente que la ama y hay gente que la odia. Yo se puede decir que ni la amo ni la odio, estoy en un término medio, pero lo que sí que hay que reconocer es la valía que tuvo Stanley Kubrick para realizar un film de las características de La Naranja Mecánica. Es decir, se arriesgó el todo por el todo. Ya os digo que se prohibió en numerosos países. La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick, con Malcolm McDowell como principal protagonista. Un auténtico tour de force emocional, psicológico, ético, moral, político, de crítica social, etcétera, que no os podéis perder porque es realmente un clásico de la historia del cine, y siendo una película de Stanley Kubrick, más todavía para verla. Espero que os haya gustado la review, que os suscribáis al canal, que les deis la campanilla para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos, y muchísimas gracias por escucharme. Hasta pronto.